Joaquín Marín de Dopingüe. ¡Atención! Paso redoblado. ¡Ya! Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. Que los cielos y la tierra se estremezcan, que las águilas dejen de volar, que los mares con sus olas rompan piedras. El programa ya está por comenzar. Desde el palco los longevos periodistas cada viernes a las 12 deben pasar las noticias que trascienden la semana, puros datos, las notas nada más. Con los chistes de Marín, la memoria de Joaquín, ya se dicen, alburean, no se abruman entre sí, no se alegran ante nadie, cada uno es un misil, resistiendo los embates desde aquí. Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe, Joaquín Marín de Dopingüe. ¿Cómo están ustedes? Ya estamos al aire aquí como todos los viernes a las 12 del día en Joaquín Marín de Dopingüe. Querido Carlitos, ¿cómo estás? Extrañándote, Joaquín. Yo también, Carlitos. Pero qué bueno que regresaste. Oye, parece que nos faltan las guitarras, ¿no, Carlitos? Y faltaría un tercero. Bien. El de las maracas. Esos nada más hacen así, ¿verdad? Y por eso les pagan. No, pues y también está el del güero. No, ese no es. El güiro, ¿cómo no? Sí. El güiro tiene las ranuras. Sí, sí. Digo nomás para que sepas. Oye, Carlitos, pues ¿cómo ves, Carlitos, que ya aprobó el Senado lo que le había estado regateando a la presidenta? La estrategia en el combate a la violencia y a la inseguridad. Sí. Nomás fue 3 horas, estuvo 3 horas Omar García Harfuch en una sesión privada de la Comisión de Seguridad y de la Junta de Coordinación Política, que dejan de ser privadas, ¿no? Pero los convenció. No necesitaba convencerlos. A ver, ¿cuántos senadores le van a bronquear a García Harfuch? Ni uno. ¿Eh? Ni uno solo. Entonces, Y además, pues llegó con datos incontrastables de, pues que ha tenido éxito la cambiada de estrategia, ¿no? Chao a los abrazos y no balazos, y en los hechos pues está dando resultados. pues ahí están, digo, de un promedio de 97 homicidios diarios a menos de 70. Es que estaban ocupados dando abrazos, Carlitos. No se pueden dar, tú sabes que es muy complicado, ¿no? Está el referente, hablando de eso, del saludo de López Obrador a la mamá del Chapo Guzmán en Badiraguato. Que yo El no sé. señor Guzmán. Bueno, así le dice él, sí, le decía él, señor el señor Guzmán. López Dóriga y Marín, y el señor Guzmán lo era. Sí, porque él sí le tiene respetillo. Bueno, pues el acuerdo fue en Badiraguato, fue en 2020, en 2020, en marzo de 2020, Carlos. Yo no sé cómo coincidió la camioneta y el convoy de seguridad de la camioneta de la mamá del señor Guzmán, o sea, del Chapo Guzmán, con el convoy presidencial. Es mi primera Que duda. sabemos que técnicamente no pudo estar cerca de la comitiva presidencial nadie. Así es. Y menos gente armada que va en la escolta del coche de la camioneta de la mamá del Chapo Guzmán. Pero ¿cómo coincidieron en la sierra, Carlos? Pues, Digo, y ahí, no fue casualidad, Joaquín. pues, ninguna casualidad. Y de ahí para el López Obrador el convoy, se baja, se Y va con la camina señora. hasta Sí, el vehículo de la señora. Y le dice, no te bajes. Eh, ¿Cómo estás? sí, Yo te saludo. Y ya vi lo de la carta que me mandaste. Estoy en eso. sí, no la estaba conociendo ahí. Ya, Pues por lo menos ya Por lo menos algún tipo una de vez ya se relación había. Porque en primer lugar le habló de tú.
a una señora que dijo después de ella, que no es que me bajé a saludarla, pero que era una señora mayor. ¿Cuántas señoras mayores se atravesaron en las giras y en los convoys de López Obrador y nunca se bajó? Ni siquiera se detuvo a saludarla. Pues era la mamá del Chapo Guzmán. ¿Y cuántas señoras mayores que son madres buscadoras que quisieron hablar con él y con ninguna habló? No recibió a ninguna, que es otro cambio de este sexenio, Carlos. Parece que no, pero yo sí registro cambios. ¿Por qué? Porque ya se reunieron las madres buscadoras y grupos buscadores con la secretaria de Gobernación y el subsecretario Arturo Medina. Sí, ha habido como 8 o 9 Bueno, reuniones. Pues, de haber cero Sí. a esto, yo creo que hay un avance y sobre todo hay un contraste, Carlos. Pero ya la secretaria Rosa Isela dijo que como el 90% de lo que le han planteado los colectivos de buscadoras y buscadores, piensa que será incorporado o ya viene parte de eso en la iniciativa de la presidenta. Pues qué bueno. Ojalá y sea así, porque ya ves que eso que le decían parlamentos abiertos o conversatorios. Conversatorios, ahora, son sí. Sí. Bueno, Qué mamones, ¿no? Sí, Bueno, sí. Y además mentirosos, que Carlos, normalmente no no sirven para nada. Bueno, para dos cosas, para nada y para otra cosa que no voy a mencionar, pero que es lo mismo. Para nada, para la demagogia, para la perdedera del tiempo, para esperanzas frustradas de gente que cree que sí va a aportar algo. Nada, no cambian nada. Es demagogia y más demagogia, Carlos. Es lo suyo. Entonces, Es lo suyo. Carlos, se da esto que es un cambio. Otro cambio, Carlos, es sin duda, ¿cuántos laboratorios han localizado y destruido? Yo creo que ya son cientos. Cientos, yo diría que ya por lo menos 1 millar, casi 1 millar de laboratorios. De laboratorios donde se hace, entre otras cosas, el fentanilo que negaba López Obrador. Ah, que sí, él dijo que no, que en México no se hacía fentanilo. Lo más que aceptó decir una vez fue que no, que aquí sí, que llegaba el fentanilo y aquí solo se encapsulaba, o sea, hacían, empastillaba. Tiene un nombre, un verbo que no... Como troquelaba. Se troquelaba, pues sí, que tampoco es troquelar, pero vamos, hacían las pastillas. Bueno, por eso. Pero de aquí pasaba. Ah, no, de México no sale. Entonces, ¿a dónde iban esas pastillas? Y lo que han descubierto... A ver, han dado golpes de más de equivalente a más de 1 millón de pastillas, Carlos. Les voy a dar este dato que es muy gráfico. Con la tercera parte de un grano de arroz de fentanilo, Carlos, con la tercera parte de un grano de arroz de fentanilo, ya tienes gran camino hacia la muerte. La tercera parte de un grano, y esto es científico y me parece que es una gran medida porque es totalmente explicativa, lo hace comprensible. Pero aquí era la negación, acuérdate. La negación. Fue la negación por la negación. Que no, que tenemos el mejor sistema de salud del mundo. Todavía en su último informe dice que tenemos el mejor sistema de salud del mundo, López Obrador, el 1 de septiembre del año pasado, y que ya superamos a Dinamarca y tiene México el mejor sistema de salud del mundo. Una mentira, Carlos, del tamaño... Vamos, ¿cuántas? Perdón que me perdone ahora los cardenales, del tamaño de una catedral. Sí. Pero además reiterativamente mentía, Carlos, es una mentira compulsiva o un mentiroso contumaz. ¿Cuánto se le toleró a ese cabrón? Dijo todo lo que quiso, todas las mentiras que dijo. Miren, el mejor sistema de salud del mundo. Acabó con el Seguro Popular, que bien o mal funcionaba. Y a 2 meses, Carlos, de que iniciara la pandemia, desaparece el Seguro Popular y da a conocer que ya ha creado, porque él creaba, ¿no? Con el creador, ¿sí? El INSABI. Enero de 2020, Carlos. Y empieza la pandemia en marzo oficialmente, ¿sí? Y decir, bueno, pues vamos a recuperar algo de lo que había. No, nada, porque el INSABI no tenía nada más que corrupción. Tan solo tenía corrupción que a los 3 años desapareció el INSABI. Él mismo, lo mismo que él creó, el INSABI,
lo desapareció y creó lo que dice que ya es el mejor sistema de salud del mundo, el IMSS Bienestar. Y de desapariciones, Sí. pues recuerda que comenzó traicionándose a sí mismo, que había prometido seguir apoyando las estancias infantiles. Claro. Y fue lo primero que extinguió. Que porque había corrupción. Sí, y no hay nadie en la cárcel por esa corrupción, como el lío No, por con las supuesto. medicinas. No, con los- no, ni con el Naim. No fue por la corrupción que se canceló la obra del Naim cuando era ya todavía presidente electo. ¿Y dónde están los que cometieron los actos de corrupción con el Naim? Pues siguieron haciendo obras con el gobierno de López Obrador Pues y sí. se retrataban con él. Sí, Carlos, es que Qué es... desvergüenza de cuate. Es mentira tras mentira. La farmaciota. La ¿De dónde? Huehuetototoca. Otra mentira, que iba a ser la mejor y mayor farmacia del mundo, que iba a tener todas las medicinas del mundo, todas. Sí, y que si en algún momento alguna no la tuviera, la pediría de cualquier lugar y en 24 horas estaría en el hospital que la necesitara. El tamaño de la mentira. Estamos hablando que compró unos almacenes que eran de Liverpool, ¿sí? Ahí en Huehuetoca. Pero cuando digo almacenes no son tiendas, son bodegas. Que me costaron como 2,000 millones de pesos. Luego construyó la farmaciota. ¿Y sabe qué? Llegó a atender un promedio de 3 recetas al día. Es que es el tamaño de la mentira, Carlos. ¿Sí? El tamaño de la mentira. ¿Sabes qué se va a poner bueno con ¿Qué? esto de López Obrador? Pues es gracias a la difusión que hizo el expresidente Zedillo de lo que piensa que está ocurriendo en el país con la reforma judicial, que dice que pues, lo que se está perdiendo es cualquier rastro de democracia. Y esto se ha vuelto un duelo de declaraciones con la presidenta, en que pues ya le sacan inclusive que tiene una pensión del Banco de México. Pues sí, porque él trabajó hasta antes del gobierno de Carlos Salinas, él trabajaba en el Banco de México. Sí. Con Carlos Salinas, cuando fue de candidato a la visita del Poli, les dijo, un politécnico estará en mi gabinete, y ese politécnico era Ernesto Zedillo, que lo nombró secretario de Programación y Presupuesto. Bueno, pues el caso es que en este duelo de descalificaciones, sobre todo por parte del gobierno a Zedillo, Zedillo dice, bueno, pues que digan con cuánto y con qué personal está apoyando el gobierno de Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Ahí es donde dudo mucho que vayan a revelar Bueno, ayer lo que le está costando. Pablo Gómez fue a la mañanera y habló de cómo se dieron créditos, que no dudo que se hayan dado créditos porque a los que les vendieron la banca, pero eso fue en tiempo de Salinas, ¿sí, Carlos? Pero ese es el tema del Fobaproa. Sí, por eso los bancos se los vendió en el gobierno de Carlos Salinas a muchos cazabolseros. Sí. Y fue un fiasco. Sí. Y fue un atraco muchas veces. Acuérdate de todos los que fueron a la cárcel. Sí. Ángel Rodríguez, el Anquenao. Aquel que agarraron en Australia. A Carlos Cabal Peniche. Entonces, sí, se cometieron. Pero yo voy a la parte, aceptando eso que dice Pablo Gómez, pues al final se salvó el sistema de pagos que hubieran quebrado los bancos. Bueno, es que lo que no dicen los detractores del Fobaproa y de Zedillo es que el Fobaproa esencialmente fue para que los usuarios de la banca no perdieran sus ahorros. El riesgo era que quien tenía depositados 20,000 pesos no los cobrara nunca, porque quebró la banca. Entonces el rescate bancario, que es el Fobaproa, fue para los pequeños y grandes ahorradores, no para los dueños de la banca. No, ahora, ¿que se hicieron muchos negocios? Claro que sí, se hicieron muchos negocios. Está el caso, pues, de
el dueño a que le vendieron Minsa, que le vendieron también Vina, ¿sí? Raimundo Flores, que es el papá de Altagracia. La asesora económica de Del la gabinete, presidenta. la coordinadora, sí. Mira. Pero eran bienes que tenía el gobierno y que los vendió. No sé si bien o mal, no lo sé. Dice, bueno, él no lo mencionó. Fue una Pablo manera de Gómez. recuperar parte del dinero Sí, que pero puso. también, Carlos, se hicieron ahí unas tranzas. Es que no lo dudo, Bueno, pero el Fobaproa como rescate, no de la banca, sino de los ahorros de los usuarios de la banca, pues no fue nada negativo, no sé por qué lo reprochan. Bueno. Y además, Zedillo es quizás el más autorizado de los grandes funcionarios, presidente de la República, para hablar del desastre que está haciendo la reforma judicial, porque fue quien en el 94 modernizó y dio mejores Sí. atribuciones. Mira, déjame hablar a la de dos Suprema Corte. aspectos que hablaron también de la antidemocracia de Zedillo, que yo difiero de eso. ¿Por qué difiero? Porque Zedillo hace en 1996 la reforma política. ¿Quién la aprobó? Entre otros el presidente del PRD. ¿Quién era el presidente del PRD entonces? Andrés Manuel López Obrador. La aprobaron todos los partidos, toda la oposición. Y fue determinante que en la reforma del 1996, que en las elecciones de 1997 el PRI pierde por primera vez su mayoría histórica en la Cámara de Diputados y pierde la primera elección que se lleva a cabo para jefe de gobierno, entonces Distrito Federal, con Cuauhtémoc Cárdenas, que ganó. Y desde entonces, 1997, desde la primera elección, el gobierno capitalino ha estado en manos del grupo de López Obrador. Y estamos en 2025. Tercero, el INE dejó de estar presidido por el secretario de Gobernación, el IFE entonces, Instituto Federal Electoral, por el secretario de Gobernación, y el Congreso nombró a consejeros independientes y ellos eligieron al presidente del IFE, que fue José Woldenberg, el primero, sí, el primero, 97, sí, 96, sí, que le toca la elección del 2000. Entonces, yo creo que sí hay un cambio democrático fundamental. Se ciudadanizaron las elecciones. Con la reforma política de Zedillo en 1996, que no se quiere reconocer, pero pues gracias a esa reforma llegó el PRD, o sea, la izquierda, al gobierno de la Ciudad de México, que lo ha soltado desde entonces, y gracias a esa reforma se dio la alternancia del 2000 PAN por PRI, ¿sí? La primera vez que el PRI pierde la presidencia. Porque si estoy hablando de que esto pasó en 1997, lo del Congreso y lo de la Ciudad de México, entonces Distrito Federal, 3 años después el PRI perdió por primera vez la presidencia de la República. Y fue la reforma política de Zedillo. Y es Zedillo quien permite que López Obrador contendiera por la jefatura del gobierno, no teniendo la residencia, en la ciudad, incumpliendo la legislación. Se la perdonó. Sí, incumpliendo el requisito de residencia, porque él tenía su residencia allá en Tabasco y así estaba registrada su credencial del IFE. Entonces, un elemento esencial, constitucionalmente marcado, es el de la residencia. O sea, para ser jefe de gobierno del entonces, insisto, Distrito Federal, era necesario tener residencia de X tiempo. Inclusive por lo menos, se en le la Ciudad de facilita México. todo para que tuviera su departamento en Copilco, en una casa de interés social. En un departamento de interés social. Sí, ya para tener allí el domicilio. Sí. En fin, ¿no? El punto es que eso es historia pura, ¿sí? Que no se puede revertir con discursos, aunque para algunos sí, porque está el fanatismo y la ignorancia. Sí. Porque que cuando se juntan... Casi siempre, Carlos, van ligados. Entonces, no, porque hay gente que es ignorante y no es fanática.
¿Sí? Tienes razón. Sí. Pero vamos, cuando se juntan esos dos y hablando de política, Carlos, puta, pues sucede lo que hemos visto. Ahora, y ahí está, Carlos, la frase lapidaria de López Obrador, cuando dijo que pues que lo que pasaba con los pobres era que cuando se les ayudaba y pasaban a la clase media, se les olvidaba que habían sido pobres y entonces ya no votaban por su movimiento. Pero es que así lo dijo. Hoy cuando lo recuerdas o cuando lo vuelves a oír, dices, pero ¿cómo pudo decir eso? Lo dijo y además, ¿sabe qué? Los suyos le aplaudieron. Como focas. Bueno, es No, parte de acuérdate la la ofensiva contra la clase media por aspiracionista. Sí. Sí. ¿Cómo se pudo aguantar la población Sí. mexicana tanto tiempo? Es hora de la clase de baile y vamos a hacer un zapateado aquí. ¿Me permites que te marco en un momento? Sí, te permito. Muchas gracias. Sí. Era para ti. Gracias. Sí. Bueno, pero mira, Sí. Joaquín, hay tantas informaciones desagradables Es que yo quería regresar a una cosa, pero ¿quieres tú cambiarme el tema? que no nos salimos del tema y regresa a esas cosas desagradables. No, es que antes estaba hablando del tema de la inseguridad, cuando por presiones, debo decir, de la presidenta Sheinbaum, el Senado aprueba la nueva estrategia, la ley nueva estrategia contra la violencia y la inseguridad, ¿no? Sí. Una iniciativa de la presidenta Sheinbaum. Hay que recordar, Carlos, que la otra iniciativa que mandó Carlitos contra el nepotismo y la reelección, los senadores y los diputados se la batearon. ¿En qué? Se la corrigieron, porque la iniciativa original de la presidenta era que a partir de las elecciones del 27 ya no hubiera reelección ni familiares. Sí. Y los diputados, los senadores primero, los diputados después dijeron, no. O sea, a los diputados les toca reelegirse en el 27. Y quiero decirte que de los 300 de la oposición, bueno, de los más de 300 de la oposición, el 98% se quiere reelegir. Pues cómo no, Carlos, es la beca. Bueno, entonces aquí la habían ido. ¿Cuándo aprueba esto? ¿Cuándo aprueba esto el Senado? Carlos, el 30 de abril. El último día de sesiones de este periodo ordinario. El 30 de abril por la mañana la aprobaron al mediodía y a las 5 de la tarde clausuraron el periodo e instalaron la comisión permanente. Fíjate. Y se fueron pensando, ya chingamos. Sí, y con el mismo cuento de siempre, de que no, vamos a citar a un extraordinario para resolver todo lo pendiente. Eso lo dicen, sí, siempre y nunca lo hacen. El asunto lo van a batear todo hasta el 1 de septiembre. ¿Por qué? Porque quieren saltar dos fechas, Carlos. El 1 de junio. Elecciones para alcaldes, 38 en Durango y 214 en Veracruz. Y la elección judicial. Que en 17 estados será no solo la de juzgadores federales, sino de los jueces locales, jueces y magistrados. Bien. Entonces, ahí se la van a llevar. Pero estábamos con el tema de la violencia y ahí está el resultado de los abrazos, Carlos, que es algo que no pueden, vamos, por más que quieran, que no, mira por aquí el pajarito, no, que aquí ya no. Son 199.621 homicidios dolosos, Carlos. Que en ningún conflicto armado en el mundo en la actualidad se sumaron, hablo de guerra, ¿sí? Se sumaron en esos 5 años, en un lapso de 5 años y 10 meses. Solo de desaparecidos hubo más que los muertos estadounidenses en la guerra de Vietnam. Exactamente. Fueron 51,000 los soldados estadounidenses muertos en los 10 años finales, que fue cuando ya se metió de lleno Estados Unidos en la guerra de Vietnam, que alcanzaron 51,000. Y con López Obrador en 5 años y 10 meses hubo 52,500 desaparecidos. 53,000 y fracción. Bueno, yo me quedé con esa cifra, que creo que me actualizas. Y bueno, si no hablemos de los muertos, ¿no? Repito, 199,600
199.961. Pero fíjate, Joaquín. Y a esto, bueno, dime. No, porque iba yo a cambiar de tema. No. Y a esto, Carlos, pues sí, hay un contraste. Es que estaba yo con esto de los contrastes. Hay un contraste, Carlos, de lo que está haciendo la presidenta Sheinbaum con lo que hizo López Obrador. Ella nunca se va a enfrentar a él, nunca va a romper, pero es inevitable la comparación. Vamos al tema médico. Carlos, el desastre y la mentira de López Obrador, que estaba mencionado hace un momento, pues ¿qué pasó? Ya regresó la Semana Nacional de Vacunación, Carlitos. Y ya va a haber consecuencias con quienes han hecho negocio sucio con los medicamentos. Con Birmex, sí. Y ya abrieron las primeras 5 estancias infantiles en Ciudad Juárez, donde 60,000 mujeres de las maquiladoras se quedaron sin poder dejar a sus hijos en un lugar seguro, como eran las estancias infantiles. Las va a abrir el IMSS Bienestar. Sí, aquí el problema es que el IMSS y el ISSSTE nunca han tenido la capacidad suficiente para absorber a la población necesitada. Bueno, pero es mejor que estas. empiecen a establecer lo que borró López Obrador que por corrupción. Lo borró que por corrupción, Sí. porque lo manejaban señoras particulares en sus casas. Sí, bueno, fue la tragedia de ABC que fue lo que disparó, sí, el tema. Pero a lo que voy, Carlos, es que desaparecieron estancias infantiles, todas, que eran independientemente de las que subrogaban, porque había corrupción, como en el Fonden, como había corrupción, lo desapareció y vengan los fondos. No, Carlos, es que eso es volver a aquellos tiempos de que, no sé si tú te acuerdas de niño, Carlos, que en las carreteras había básculas para que los camiones respetaran su capacidad de carga. Sí. No se ve que... Desaparecieron las básculas, ¿eh? Porque eran una fuente de corrupción. Los de caminos estaban ahí bajo un toldo en la patrulla con la gorra puesta en el cofre. Y nada más pasaban y le dejaban. Y entonces, ¿qué hizo alguien? ¿Los desapareció? No. Entonces habría que desaparecer policías, ministerios públicos. ¿Por qué? Por corrupción. Carlos, es que el tema de la corrupción es atacarla y no se ataca desapareciendo. Oye, es que hay corrupción en las medicinas. Pues entonces que ya no compren medicinas. Sí. No, Carlos, el tema de las medicinas fue dramático, fue mortalmente dramático en el gobierno de López Obrador. Primero las empezó a manejar la oficial mayor hoy, que es secretaria anticorrupción y de buen gobierno, Raquel Buenrostro, las empezó a manejar la oficial mayor de Hacienda, con cero experiencia, ¿no? En ese momento. Después se pasó a un organismo de Naciones Unidas. Sí. Después se pasó al INSABI. Después se pasó al IMSS Bienestar. Y luego a la farmacia tototota. Digo, es que es un desastre, Carlos. Y el mayor desastre de la criminal política de salud pública es que en la pandemia, y sé que esto ya lo he dicho, pero lo quiero repetir porque no lo podemos olvidar. En la pandemia murieron 800,000 mexicanos, 800,000 mexicanos por una política criminal de salud pública. Y tampoco, y quiero repetir porque para mí es un referente fundamental, que Japón, con el mismo número de habitantes, tuvo menos de 40,000 muertos de COVID. Entonces, de esos 800,000, ¿acuerdas el estudio independiente que se hizo? Sí. Que conmigo López-Gatell se comprometió públicamente a hacer un estudio independiente. Pues obviamente que no, el miserable. Bueno, pues el punto es, Carlos... Que murieron indebidamente 300,000. Y aún así, Carlos, hubieran muerto, no ya no 800,000, 500,000. 500,000 es ya era 12 grave. veces más de los que murieron en Japón. Carlos... Mira, si sumas, Carlos, los 800,000 muertos de... López-Gatell sigue impune, ¿verdad? Sí, sí. Por eso aparece en estos ahora programas es cómico. como de Ahora chistosos. es cómico. Los 800,000 muertos del COVID más los casi 200,000, 199,621 muertos por la violencia. Estamos hablando de 1 millón de muertos en el gobierno de López Obrador. No más.
1 millón de muertos. Ni en la revolución que cuenta, ¿no? Que en la revolución murieron 1 millón de mexicanos. No sabemos cuántos porque se enterraban. Muchos fue por la gripe que le llaman gripe española. Pero mal llamada española, pues. Sí, porque, bueno, llamada. Mal llamada española. Entonces, sí, bien. Claro, porque no era... No, está muy bien que lleves agua a tu molino. No. Y tu molino, por cierto, está muy cerca, Madrid, de Roma, de donde estás yo no tengo recién otro molino desempacado. Que esta Ciudad de México. Ya. Sí, pero es como el otro día me dicen, oiga, ¿usted también se va a ir a vivir a Madrid? Y dije, ¿yo? No, ¿por qué? Porque ya ve que se están yendo algunos a vivir a Madrid. Le dije, mire señora, con todo respeto, yo soy un migrante de niño a los 9 años, ¿sí? No voy a migrar a estas alturas de la vida. Aquí está mi familia, aquí están mis muertos, mis abuelos, mi madre, mi hermana. Aquí viven mi esposa, mis hijos, mis nietos, mis nietas, mi yerno, mi nuera y tú, Carlitos, ¿sí? ¿Cómo me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir, Carlos? A donde sea menos a Tabasco. Que ya no es un Edén. Que ya no es un Edén. Ese es otro de los temas de la inseguridad de López Obrador que dejó la herencia. Como nunca el crimen organizado se extendió territorialmente. Como nunca. Carlos, en Tabasco era un Edén. ¿Sí? Ve lo de Chiapas. ¿Sí? Ahora, Oaxaca. Acaban de descubrir un megalaboratorio en Oaxaca. ¿Se imagina usted la dificultad de trasladar esas drogas sintéticas, incluido el fentanilo y las metanfetaminas, de Oaxaca a Estados Unidos? En Oaxaca, cuyo gobernador actual, tú debes tener más presente el nombre, acaba de cerrar una escuela para niños con autismo que la tenían en comodato desde tiempos de Gabino Cue. ¿Y por qué la cerró? La cerró y echaron a los niños a la calle. El gobernador de Oaxaca es de Morena y pues se me olvida el nombre porque desde luego no es Benito Juárez. No. A ver, nos van a gritar el nombre. Salomón Jara. Sí. Cerró una escuela de niños ¿De verdad? autistas. Sí. Pues qué poca, ¿no? Pues qué poca madre. Bueno. Pero yo lo que quería decir cuando te recordé tu queridísimo Madrid, que está cerca de Roma, de donde regresaste, cómo debían regresar los legionarios en las campañas, por ejemplo, de Julio César. Sí. Regresaste a México detrás del escudo, Joaquín. Sí. Porque los legionarios o regresaban detrás del escudo victoriosos o sobre el escudo como camilla, cadavéricos y fríos. Sí. Y tú regresaste, fue un regreso con gloria. Venga, Carlitos, gracias. Pues me voy esta noche, Carlos. ¿Te largas de nuevo? Sí. Oye, no hay papa, no habrá muerto un papa que no hay. No. Vas a la gestación del nuevo. Voy a cubrir el cónclave, ¿sí? Sí, porque, fíjate, va a ser, Carlos, el 5º cónclave que cubra. Y yo creo que con este cerraré mis grandes coberturas a nivel papal. Porque el primero fue el trimestre de los 3 papas. En 78, en 3 meses hubo 3 papas. En agosto muere Pablo VI, del 1978. En septiembre eligen a Juan Pablo I. Muere a los 33 días Juan Pablo I y en octubre eligen a Juan Pablo II. 3 meses, 3 papas. Claro, luego emparejó la cuenta Juan Pablo II con el segundo pontificado más largo de la historia de 26 años y 5 meses. Y en 2005 voy a cubrir la muerte de Juan Pablo II y la elección de Ratzinger. Benedicto XVI. Así es. Y luego en 2013 voy pues a la renuncia, a la inédita renuncia de un papa. Insólita, inaudita. Porque hablan de Adriano hace 600 años, sí, pero eso era cuando el cisma. Pero en fin, y en otras condiciones, la inédita renuncia de un papa. Y al cónclave, primer cónclave,
Carlitos, donde no hubo ceremonia mortuoria porque no había muerto el Papa anterior. Claro. Y hubo al mismo tiempo un Papa emérito y un Papa en funciones, Sí. que fue Francisco. Sí, que cuando yo me voy a cubrir también la canonización de Juan XXIII y de Juan Pablo II, pues de repente en la plaza de San Pedro, y esto lo he dicho mucho, pero me sigue impresionando, que por primera vez, Carlitos, parecía una visión. Había 2 papas en la plaza. Sí, el emérito, Benedicto, y el obispo de Roma, Francisco. Dijiste, Y luego creo que ya me volví estrábico. colgados de las ventanas los gráficos de Juan XXIII y de Juan Pablo II, porque los iba a beatificar. De repente había 4 papas, pero la imagen impresionante era 2 papas de blanco, ahí, jamás visto. Te pasó lo que el tipo estrábico que se topa con un amigo y le dice el otro, adiós pinche visco, adiós par de güeyes. Aquí tú dijiste, ay, este es el cuarteto de Alejandría. No, eso Joaquín, sí. Y qué luego, manera de cubrir la información, la tuya, porque no solamente informaste, sino ilustraste, y lo que no sabías lo preguntabas a gente que sí sabía, Sí, claro. como este sacerdote legionario de Cristo. el padre que- Mújica. Sí, sí, qué bien cae, es un reporterazo. Sí, ese hay que es el traérnoslo director para de la acá. agencia de noticias Zenit. No, pues hay que traérselo para acá. ¿No, Hagamos algo tú y yo y lo ponemos a él a cargo. Es sí. un buen periodista. Un gran periodista, por eso te digo, es director de la agencia de noticias Zenit. Pero regresaste con gloria, Joaquín. Gracias, Me da Carlitos. mucho Pues ahí gusto. voy de regreso a cumplir lo que yo creo que será ya mi último cónclave. Pues nunca digas nunca jamás. Pues sí, pero vamos, dentro de mi proyecto de vida profesional, yo creo que es un ciclo que empezó en agosto de 1978 y se cerrará, Carlos, como de grandes coberturas hablo, nada más, ¿sí? Y se cerrará en mayo de 2025. No. Eso sí, sí yo estoy de acuerdo. O sea, Bueno, probablemente se cierre en mayo del 25, Sí. pero todavía falta la última palabra. Y ahora déjame decirte algo que quizás te interese. a ver, dime. sí. Yo pienso que Benedicto XVI, con mucho, puedo ponerlo entre Bien. los 2 o 3 mejores papas que ha tenido la Iglesia Católica. Quizás el mejor, por la admisión, el reconocimiento de ya no puedo con esta carga y mejor me retiro. Eso revela una honradez intelectual, neurónica, de inteligencia, especialísima Y de valentía, Carlos. y de valentía. Porque de eso no había antecedentes, insisto. Y mira, él ya no pudo más. Lo que yo creo que más le marcó fue la traición de su mayordomo. El mayordomo del Papa es el hombre de más confianza de un Papa. Es el que lo despierta por la mañana, Carlos, y es el que lo tapa por la noche para dormirse. Es el que lo acompaña todo el tiempo. Sí, tiene acceso Pero a todo. recuerda qué le hizo ese cabrón. ¿Qué le hizo? De los documentos del Papa, ¿sí? Le sacó fotocopias y los vendió. Por eso hay un editorial del Observatorio Romano, ya sabes, siempre tan cuidadoso, que decía, una oveja rodeada de lobos. Porque además de eso estaba el escándalo de, no solo fue el Batilix, fue el tema del Banco Vaticano, del dinero, en fin, de los casos de pederastia que lo rebasaron. Ratzinger viene a México, fíjate, Carlitos, Ratzinger viene a México como, vamos a llamarle jefe de la Congregación de la Fe, y hace la investigación final de Marcial Maciel. Así es. Y por él es el que le dan una suspensión, de hecho, ad divinis a Maciel, que hasta le prohíbe aparecer públicamente. Y nombra un interventor de los legionarios.
Y estamos hablando de los tiempos de la iglesia. Estuvo 5 años y luego nombraron otro interventor. Que por desgracia este depredador fue como que le tuvo mucha confianza a Juan XXIII. Pero fíjate, Juan Pablo II. Sí, las investigaciones que se hicieron es que le contenían la información a Juan Pablo II ¿Sí? desde la Secretaría de Estado, Bertone y todos estos. Son los que se hacían pendejos. Con Pues ahí para que no le llegara al Papa, porque a ver, no había una orden en el Vaticano que tuviera más influencia que los legionarios de Cristo. Que vale la pena, mira que yo, como sabes, soy republicano, laico y gratuito. Y en descargo de lo que llegó a ser como la imagen, injustamente como la imagen de la Iglesia como institución, el problema de la pederastia, desde luego no es privativo de la Iglesia Católica, y se da en todas las digamos, cofradías masculinas y quizás hasta femeninas, no sé, pero en los ejércitos, en otras religiones, Bueno, en las protestantes, en los deportes. Ahora, el entrenador de gimnasia olímpica en Monterrey está preso, ¿sí? Le están iniciando un proceso a 16 niñas. Que además ya es un agravante legal que que cometas ese delito, pero los agravantes son que ejerces algún tipo de autoridad moral, como un sacerdote, un maestro, un tío. Y se da en infinidad de localidades mexicanas donde se aplican los famosos usos y costumbres, en donde niñas de 9 o 10 años son cambiadas por unos chivos para que se casen con un lagartón de 25 o 30 años. O de 40 o de 50. 40 o de 50. Sí, ahora, Carlos, me preguntan, oye, ¿quién crees que va a ser el nuevo papa? Pues no sé, nunca he sabido. Y el que diga que es fulano o es mengano, le está mintiendo. Oye, pero tú ya sabes tanto de esto. ¿Qué? ¿No has pensado lanzar una candidatura independiente? Imagínate que de pronto te digan... Ay, Carlitos, ya viste la película Cónclave, Su ¿verdad? Excelencia Joaquín. No, hombre, acuérdate que... Y tendrías el anillo del pescador. Oye, es que antes, pues el colegio cardenalicio pues, eran solo italianos, cardenales italianos. Había una frase que decía, para ser papa, además de ser cardenal, se necesita ser italiano. O sea, después cuando se fue abriendo con Juan XXIII, el Concilio Vaticano II, con Pablo VI y sus sucesores, en este cónclave hay cardenales de 72 países. Lo que nunca se pensó. ¿Cuál es el problema ahora? El idioma. Por ejemplo, el cardenal de Burkina Faso, ¿sí? ¿De dónde? Burkina Faso es un pequeño país africano, ¿sí? No, no es cierto. Bueno, Carlos, entonces no es cierto. ¿Cuántas cosas pasan a mis espaldas? Hay un país que se llama Burkina Faso. 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 Sí. Bueno, entonces quiero decirles que hay de todo el mundo. Entonces, en la modernidad de la iglesia se da esta paradoja. Tienen que volver a la antigüedad. Tienen que recurrir a una lengua muerta para entenderse, al latín. Sí. Cuando el Concilio Vaticano II de Juan XXIII y que consolida Pablo VI, Carlitos, lo que hace es abrirse al mundo, ¿sí? La misa se daba ya no en latín, se daba en el idioma para que la gente entendiera, porque yo me acuerdo de niño así, cum spiritu tuo, yo me lo aprendí de memoria, ¿no? Dominus vobiscum. Dominus vobiscum, cum spiritu tuo, oremos. Todo eso. Pero yo no sabía lo que quería decir, ni el ora pro nobis. ¿Sabes qué es ora pro nobis? No, Ahora por nosotros. Ora. Reza por nosotros. No, sí. me falló por la H. Sí. Perdón. Sí, contigo tengo uno que ser lo más rápido. Pero como es muda.
Bueno, Bueno, pero en fin, y ahora tienen que volver a la antigüedad. por fortuna, Al latín. hasta donde entiendo, en los seminarios del mundo no se ha dejado de estudiar el latín. No, es una materia obligatoria, el latín. Y eso es lo que permite, pues, entenderse y hasta ponerse de acuerdo a cardenales de 72 países, que de Asia, Sí, pero por fortuna ya ha habido modificaciones y no pueden tardar ad infinitum los cónclaves. No, Ya se no. tienen que poner de acuerdo en los primeros días. No es así. O se escoge a los dos No, punteros no, y se Carlos. elige entre ellos. No, Carlitos. Ah, pero si así está dispuesto. No. Mira, normalmente salen el segundo día. Mira, el primer día al que se instala el cónclave hay una votación solo por la tarde. Sí. La primera. El segundo día, a partir del segundo día hay 4 diarias, 2 por la mañana y 2 por la tarde. Excepto, de los recientes, Juan Pablo II fue electo en la 8ª votación, pero los demás han sido en la 5ª y Francisco en la 4ª. Sí. En la 4ª es el segundo día, la primera de la tarde. Pero en este caso pueden seguir 2 hasta 4 días, y si en 4 días tiene que ser con una mayoría de 2/3 partes, que en este caso estamos hablando de 133 o 134, depende si confirma, porque acaba de decir uno de los cardenales que está enfermo que no va, porque quedan 135 cardenales con derecho a voto, muy por encima de del tope de los 120. Pero entonces las 2/3 partes son 89. Necesita el próximo Papa 89 votos. Por eso, pero no se van a pasar ahí el resto del año tratando de ver. No, Carlos, no, porque después de 4 días se suspende las votaciones y vienen conversaciones y meditaciones y se vuelve otra jornada. Esto es lo que dice la ley, pero yo estoy convencido. Pero ya hay una regla, Joaquín, o una disposición. Carlos, Permíteme, creo saber, tú sabes más, pero creo entender que ya en pocos días, digamos en una semana o 10 días, si no se ponen de acuerdo, los 2 punteros serán los únicos que van a ser votados para que ya salga el definitivo. Bueno, ¿Sí lo o voy no? a dejar así, tengo entendido que no, Ah. que así era antes, que después de X número de votaciones se eliminaba lo de las 2/3 partes y era por mayoría simple. Pero hasta donde recuerdo, Francisco recuperó lo de las 2/3 partes. Ya. No me hagas caso del todo, ¿eh? No, pero esto de que la final ya solo sean 2 y se quite a todos los demás, ¿no? Esto sí llegó a existir, pero hasta donde recuerdo, me puedo equivocar, Francisco fue el que recuperó lo de las ya. 2/3 partes, porque además, Carlos, pues eso habla de unidad de la Iglesia. Sí, espíritu Sí, de cuerpo. lo otro sería división del colegio cardenalicio. Sí, vamos, ese fue el motivo. Pero en fin, ¿qué? ¿Ya me voy a Roma? No, nos están haciendo señas de que supongo ¿Qué? que tienes que ir a desquitar el tiempo que consumes en Radio Fórmula, Joaquín. Sí, bueno, soy feliz todos los días, Carlos. Y ya va a Ahora, dar la el una. día 3 de mayo, te voy a dar una noticia. El programa de radio y televisión de Fórmula cumple 31 años. Te la pasas celebrando. Bueno, Carlos, pues eso es lo que pasa cuando uno tiene muchos años en esto. No, pero te la pasas celebrando. Oye, yo tengo los mismos que tú y no me la paso viendo a ver qué día es mi cumpleaños. Ah, ¿no? No. Porque tienes 2 fechas. Ya no, y no entremos en la explicación de las 2 fechas, No, ¿sí? porque de eso se Ni lo del encarga Zócalo, ni el grito y la De fiesta. eso se no. encarga una oficina especial que atiende mis Sí. efemérides. Sí, pero sí, 31 años cumple el programa. ¿Te ¿Qué gusta? día? El 3 de El mayo. 3 de mayo. No, pues ya. ¿Eh? Prácticamente te agarra en domingo, ¿no? O en sábado. Pues, Carlitos, haz cuentas. Pero estamos... Jueves 1, hoy, Dos. viernes 2, mañana Aniversario 31 años. de Gracias, Joaquín en Carlitos. Radio Fórmula. Gracias, Joaquín, Marín, dedo. Pingüe. Nos vemos el viernes, como todos los viernes, en este espacio, en todas mis redes. Joaquín.
en todas las plataformas. Marín de Dopingüe. ¿Y dónde más? Y en @carlosmarin_soy. Gracias, Carlitos. Gracias a Nos ti. esperamos. Vamos. Joaquín Marín de Dopingüe.